Vladimir a la una. Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional independiente, certificado número 25317. Banco Plaza, tú cuentas. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Recorra nuevos caminos con Doral Rentacar. Tuprostata.com, precisión en el diagnóstico y excelencia en el tratamiento de las enfermedades de la próstata. Papel ahumado Solar Diamond, la solución. 3P, los productos más sabrosos y cremosos de Venezuela. Llegó Oxisol. Con Oxisol, la limpieza está bajo control. Somos tu mejor opción al momento de pensar en carnes y demás delicateces. El Hato Ejecutivo. El éxito no tiene edad. De Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Pisa fuerte, pisa confiado. Deja huella. Saga. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. Productos en Baprimol. A lo natural, le gusta lo natural. Somos tradición llena de sabor. Tuostomía.com, para una vida normal. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy es nuestro primer programa en vivo de este año 2018 y aprovecho, por supuesto, para saludarlos a todos con el cariño de siempre, con el agradecimiento por la sintonía que día a día nos han dedicado. Y esperamos pues continuar juntos este año haciendo lo mejor para que ustedes tengan la mejor información, los mejores invitados y por supuesto puedan expresarse como siempre a través de nuestras redes sociales. Y antes de empezar el programa, por supuesto, quiero desearles a todos, en medio de las dificultades que vive el país, que tengamos un año 2018 positivo para Venezuela. Sé que es difícil, pero también creo que es lo que nos merecemos los venezolanos. Bueno, tenemos hoy como invitado a Claudio Fermín, quien ha anunciado su decisión de ser candidato presidencial. Y bueno, como picheo del Caracas, de un lanzador caraqueño a un bateador del Magallanes, te digo por la recta del medio, Claudio, otra vez Claudio Fermín candidato. ¿Por qué otra vez Claudio Fermín candidato? Pregunta que Vladimir, no solamente me hago yo, sino que se hace mucha gente. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme. Quiero pedirle al canal y a ti una licencia breve de medio minuto para expresar mi pesar, mi más hondo pesar por el fallecimiento de una entrañable amiga, de una gran compañera y de una gran luchadora del estado Sucre, la profesora Pura de Mata, quien acaba de fallecer. Ah, caramba. Así que les agradezco mucho haberme concedido esta licencia para expresarle a todo el pueblo sucrense y a mis compañeros y a su familia nuestras palabras de solidaridad. Y gracias. Nos hacemos partícipes también de muchas gracias, sentimiento de pesar. Claro. Mire, esta pregunta, ¿cómo la llamabas tú? El sempiter. Sí. Bueno, la verdad es que cuando uno está en medio de la arena política, uno tiene que comprender que es nuestra obligación aclarar dudas y que hay que tener el pellejo duro para aguantar otras que no son dudas, sino que forman parte de esta controversia. Yo recuerdo que hasta hace 2, 3 años yo veía por las redes gente que reclamaban, bueno, pero si este señor no vive aquí, si este señor vive en el exterior, y yo leía todo aquello con paciencia, pues porque la gente tiene derecho a expresar sus dudas. Yo recuerdo que el año 1998, en febrero del 98, regresé a nuestro país después de haber concluido unos estudios de posgrado y tuve el honor de ser un profesor invitado en una universidad que tuvo la bondad conmigo de tenerme en sus filas por un año como profesor. Y bueno, y desde entonces, que son del 98 acá, son 20 años, lo que el chavismo tiene en el poder. Pues yo vivo donde he vivido siempre, toda mi vida en mi país, salvo esos 2 años y 2 meses que estuve en compromisos académicos. Pero sin embargo uno aguanta ese chaparrón, ¿no? Y recuerdo mucho que en algunos programas radiales, algunos locutores y periodistas amigos, gente muy cordial, pero cada quien tiene sus fuentes de información y cada quien se arriesga a equivocarse,
decían cosas como porque Claudio Fermín entra por la puerta de atrás de Miraflores a hablar con Chávez y de medianoche se reúne con José Vicente Rangel, cosas así. Simplemente porque el presidente Chávez, de manera generosa, se expresaba de mí con buen talante, de buena manera, lo que le agradezco mucho. No podía yo llamarle a decirle, mire, presidente, insúlteme para que se alegren los compañeros de oposición, ¿no? Y fíjate tú qué coincidencia, van 20 años de chavismo y nunca, yo no he tenido la oportunidad, ojalá la hubiese tenido para dar algunas ideas, para hacer algunos reclamos. Yo nunca me he reunido ni una vez, ni con el presidente Chávez, ni en paz descanse, ni el presidente Maduro, ni con ningún vicepresidente, ni con ningún ministro, ni con ningún gobernador chavista, pero corren esos rumores. Y luego corre este del sempiterno candidato. Bueno, el 2006, que fue la primera gran elección después que el presidente Chávez se relegitimó, yo voté por Manuel Rosales. Además, lo hice con convicción, mi compañero de mucho tiempo, y era además el candidato de toda la oposición. Y luego he votado 2 veces por Capriles, quien, por cierto, no solamente he votado 2 veces por Capriles para presidente, he votado por Capriles para gobernador, he votado por Capriles para alcalde. Es decir, que yo no he estado de candidato, y si lo hubiese estado, como lo han estado otros, hay gentes que han estado jubilados del Congreso Nacional porque fueron candidatos 5 o 6 veces, por eso fueron jubilados. O hay gente quienes han estado de candidato, y yo les aplaudo, porque quiere decir que no eran turistas de la política, que no fue una moda, que no fue un espasmo, que no fue una circunstancia. Pero no es mi caso. Ahora, es cierto, yo estoy de candidato, o mejor dicho, someto mi candidatura a consideración del país porque yo creo en una candidatura unitaria, pero bueno, uno tiene que dar esas explicaciones. Así que fíjate, otros han tenido... Bueno, Caldera intentó muchas veces. Bueno, ya estamos hablando de líderes históricos de otra entidad y mucha gente ha intentado muchas veces, ¿no? Yo veo, por ejemplo, hay otros líderes activos que son líderes de mucha perseverancia. ¿Cuántas veces ha estado Andrés de candidato? Es un hombre perseverante y constante. Bueno, José Vicente Rangel fue candidato varias veces, Teodoro Pecó. Pero claro, entonces tú sabes, todo esto tiene que ver con cosas del mercadeo de imagen, sobre todo desde hace unos 20, 25 años cuando se posicionó en Venezuela lo de buscar rostros jóvenes, que por cierto, bien joven era el rostro de Chávez y de Diosdado y de Cabello y de Jagua, ¿no? Rostros jóvenes. Allí están las consecuencias, de tal manera que aquello se fue quedando. Y yo recuerdo que hubo personas... ¿Tú dirías que este es un tiempo que no es para muchachos? No, yo diría que hay que enseriar ciertos conceptos y que uno tiene que ser coherente en cuanto predica. Yo recuerdo personas que hace 20 años, 22 años, nos acusaban a nosotros que estábamos en los 40, nos acusaban de viejos, que nos retiráramos. Bueno, ya tienen más o menos esta edad o más, ya están llegando a los 50. Si hubiesen sido consecuentes con sus planteamientos, deberían estarse retirando. Entonces, todo esto es hojarasca. Mire, ¿cómo se conforma una familia? Una familia se conforma del liceísta de 16 años, del universitario de 22, de la muchacha que tiene 2 hijos que tiene 27, del papá que tiene 50, del abuelo que tiene 64. Eso es una familia y así mismo se compone un país. Entonces, estos conceptos de segregación, de pensar que una sociedad puede ser dirigida, como pensaban los antiguos Sioux, nada más que por el Consejo de Ancianos, o que una sociedad puede ser dirigida, como pensaban los aristócratas, nada más que por una élite, o que una sociedad puede ser dirigida nada más que por aquellos que apenas tengan 25 o 30 años. Todos son conceptos segregacionistas, simplones, conceptos realmente conservadores. Lo que tiene que buscar Venezuela es un proyecto de país. Lo que tenemos que buscar es un proyecto para recuperar a Venezuela, para transformarla, en el que todos convengamos, en el que todos estemos de acuerdo. Gentes de unos partidos y de otros, los productores, los buhoneros, los deportistas, los viejos, los jóvenes, los académicos, los obreros. Entonces yo creo que el concepto de convergencia, de unidad, de confluencia nacional en un gran proyecto, tiene que estar muy por encima de esas pequeñas estrategias de mercadeo de imagen que terminan segregando un país. Lo que hizo Chávez, los pobres contra los ricos, una estrategia de mercadeo, una estrategia de posicionamiento para tomar una parte del mercado político que luego se convirtió en la vanguardia de un discurso muy peligroso, que es un discurso de odio social. Ahora, ¿qué está viendo Claudio Fermín hoy? ¿Qué está viendo Claudio Fermín hoy en el momento de la Venezuela de 2018?
para pensar que esta sí es una oportunidad para que una candidatura como la tuya tenga éxito? Bueno, yo lo que observo son varios hechos me han llevado a tomar esta decisión de presentar la candidatura a los venezolanos, Vladimir. Lo primero que yo soy una de las muchas personas que cree en el voto. Yo creo en el voto. Y creo que ese es nuestro lenguaje. Lo voy a decir de manera directa, no quiero que esto se tome como una sátira ni como una burla, pero que quiero ser en esto muy franco. Yo no creo en estas tesis fantasiosas de que va a venir una gente de Saturno o el señor Trump a invadirnos y a liberarnos, o que se van a alzar unos Boy Scouts allá en Boconoy, en Guasipati, y van a romper con el maleficio del chavismo. No solamente que estas son fantasías, sino que estos son discursos oportunistas que lo que tratan de aprovechar es el sentido de urgencia de la gente. El país tiene un gran hartazgo, un gran cansancio con este desgobierno. Y ese hartazgo es el abono para que allí sea fecundo un discurso de la emergencia, un discurso de la urgencia, el discurso típico del demagogo que dice resolvamos todo y resolvámoslo esta tarde. Entonces, dentro de ese clima, ofrecer, por supuesto, una salida abrupta, la gente hace catarsis con eso, pero eso es distraer al país. Yo le pido a quienes han venido promoviendo la abstención, a quienes han venido tildando a quienes creemos en el voto, o de ingenuos, o de idiotas, o peor, de complacientes con el gobierno porque defendemos el voto, si es que el gobierno lo que hace es agredir el voto. El gobierno expide cédulas indebidamente, cambia centros de inscripción, obliga con el voto asistido convertido en una especie de verdugo. El gobierno, las trampas que hace y el ventajismo que despliega, lo hace justamente para disminuir el voto. Entonces, ¿cómo usted va a entregar lo que justamente el gobierno quiere anular, que es el voto? Entonces, la primera razón de mi candidatura es que yo defino un rumbo claro para el país. Yo creo que el rumbo es tener un candidato. Lo que no puede ser es que la gente que está pensando que el rumbo es una salida violenta o que el rumbo es una salida inesperada, tengan la inconsistencia de presentar candidatos. Defínanse. Tenemos que hacer una pausa, Claudio. Al regreso, porque ya hemos hablado muchas veces del diagnóstico. Y el diagnóstico del año pasado, por supuesto, no tiene nada que ver con el diagnóstico de hoy, de la realidad. Si nos vamos a temas como la inflación, la devaluación del bolívar, la pobreza, en fin. Y bueno, mucha gente pide propuestas. O sea, ¿cuáles son las propuestas? ¿Tú que aspiras a ser presidente de la República? ¿Cuáles son tus propuestas frente a la coyuntura actual? Y tus propuestas, digamos, a mediano y largo plazo para Venezuela. Hacemos la pausa y ya venimos con Claudio Fermín. Claudio Fermín a la una, nuestra etiqueta. Ya regresamos.